Buen día, jóvenes. Se paren porque se creen niños. Que nadie se cree niños. Todos tenemos en el alma algo de niños. Así que felicidades para todos, que Dios bendiga su vida, que Dios ilumine su mente. Y que cuando estén en quinto año sigan siendo niños. Niño no significa no pensar. Niño no significa no tener horas de juego. No tenemos horas de juego. Pero tenemos algo más ahora que hacer, que es prepararnos para la vida. Vuelvo a repetirles, la medicina es como la ley de la selva, es la supervivencia de los más aptos. Anoche estuve en el acto de graduación de los egresados de medicina. 264 médicos salieron ayer de la carrera. ¿Cuántos salen de Santa Cruz por año? ¿Cuántas carreras de medicina hay en Santa Cruz? Creo que 6. 7. Póngale un promedio de 200 por universidad. 1.200 médicos por año egresan de Santa Cruz. De esos 1.200, por lo menos unos 800 se van porque son brasileños. Y por los que quedan aquí, de los nacionales, por lo menos unos 300 emigran a buscar opciones en el exterior. Y donde más se van es a Brasil o a la Argentina. Que ahora está muy difícil también. Los gobiernos de esos países han colocado cláusulas de que tiene que ser por lo menos un año más en la universidad en ese país. Y si logran aprobar, tienen opción de dar examen para adoptar una residencia. Entonces tenemos que prepararnos nosotros, porque vamos a llevar nuestra bandera roja, amarilla y verde. No bolivianos. Tenemos que demostrarle a ellos que los bolivianos somos capaces. Pero tenemos que sentirnos capaces. No seamos perdedores sin empezar la lucha. Estamos aquí porque nos gusta medicina. Porque sabemos que medicina en Bolivia no está tan bien en cuanto a tecnología, pero clínicamente sí nos destacamos. Somos clínicos, egresamos con la clínica. No es como otro país que vos entras a la emergencia y el laboratorio, radiografía, tomografía, resonancia, todo. Y después ven tu diagnóstico. En cambio, nosotros decimos, con el diagnóstico presuntivo de, solicitamos los exámenes que necesitemos. Pero ya tenemos así de clínica, ¿no? Así han aprendido en semiología. Con el diagnóstico presuntivo de, solicitamos exámenes complementarios, porque esos son los exámenes, un complemento a la clínica. Es cierto que somos muchos, pero también tenemos que pensar que somos machos y podemos ser primero. Todos quiero que sean primero, porque el segundo, ¿quién es? No seamos perdedores. Bien, felicidades de nuevo, chicos, por el alma de niños. No pierdan su alma.
anterior clase hablamos de la parte física del quirófano. Ahora vamos a ver quiénes están en esa área quirúrgica, quiénes están en el quirófano. ¿Qué función cumple? ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones? Hablamos de decálogos, eso significa que por lo menos 10 deberes y 10 obligaciones tiene el cirujano, primero y segundo ayudante, la instrumentadora y el anestesiólogo. Entonces hoy vamos a hablar de esos decálogos. Importante, mucho que leer, pero también un papel importante juega la circulante, los técnicos del laboratorio, los radiólogos, los patólogos. Si bien los hospitales en nuestro país no cuentan con todos los servicios dentro de la institución quirúrgica, dentro de la clínica, pero están en el hospital, que lo llaman, aunque demoran, pero bien. Patología debería ser una oficina, un laboratorio que esté dentro del cuerpo, porque cuando uno opera tumores, tiene que ser una prevención. Los tumores, dependiendo de la característica del tumor, le va a hacer resecciones pequeñas o va a hacer resecciones amplias. Y para eso necesitamos un estudio de patología que se llama biopsia por congelación. Se saca una pequeña muestra del tumor, se manda a patología y en 10 minutos le dan el resultado si es benigno, maligno, para saber si usted va a hacer solamente un excepcional, solamente sacar el tumor, o va a ser un vaciamiento, una limitación, porque los ganglios son la escalera para que los tumores se activen. Por eso que existen tumores, depende de la localización, que son más fáciles. Todos los tumores que estén cerca de las cadenas ganglionares son tumores de más riesgo. Cuando ustedes tengan que suponer en 4 años van a hablar de grado del famoso TNM, que es la clasificación mundial tumor, nódulo y metástasis. Entonces, en un T1 es T1 y hay un gran. Significa que la infección va a salir por el gran. Entonces, el equipo quirúrgico está controlado por todo esto que hemos hablado. Ahora, la intervención quirúrgica, o sea, la operación propiamente dicha, es uno de los puntos culminantes del tratamiento de una patología. Estamos hablando de la patología, porque el tratamiento, el final del tratamiento puede ser medicamentos solamente. Y ahora con el avance de la tecnología hay cirugía mínimamente invasiva. No era la palabra. Antes la incisión era mediana. Apenas se fue hasta los medios por lo menos. Después aparecieron técnicas menos invasivas que era la incisión de corte, que es una suportal para operar los o la hemorragia para cirugía, sobre todo en mujeres de pacientes jóvenes, pequeñas para cirugía de penes. Y ahora a ver que son cirugías de la persona. Eran de vesícula, se quedan las 6 horas, lo que pasa, lo que perfectamente es que se va a sacar. Entonces, cuando ustedes terminen, ¿qué creen que se va a dar? La no hay en todas partes, porque hay en Brasil, Uruguay, Da Vinci, algunos países no lo pueden conseguir.
Entonces, por eso es que la medicina avanza. Y ustedes tienen que avanzar tanto con la medicina como con la tecnología con avance. Cuando uno termina una especialidad, está feliz porque llegó a un nivel alto. Pasan 5 años, usted ve que salieron después de usted, que están con tecnología más avanzada. Yo terminé mi residencia no había laboratorio, estaba empezando a trabajar. Y ya los otros que salieron ya eran técnicos, para saber salir a la verdura, preparar. Cuando ustedes empiecen a ganar, fuera alta con la medicina, la mitad sea para la casa y un poco algo para la vida que está preparado. En el Congreso no aprende mucho, agarra contacto con las personas. Entonces, todo esto, el tratamiento final de la parte quirúrgica, tiene que tener un preoperatorio. Y el preoperatorio, importantísimo, es la presión. Si ve los cirujanos, sabe la anatomía, sobre todo la anatomía del suelo de salud. Traumatólogos saben los vasculares, toda la parte vascular, los neurocirujanos, la parte más sensitiva que uno tiene. Entonces, todos tenemos una especialidad. Pero la preparación preparatoria del internado, mucho antes de ustedes. Ustedes son los que van a preparar al paciente, que no le falta nada. Los laboratorios, su radiografía, el electrocardiograma, porque eso es lo que para culminar después la cirugía que son ideales para que el éxito de la cirugía sea. Usted no puede meter a quirófano a un paciente que tiene una infección. Así sea infección urinaria. Porque todas las infecciones son sistémicas. No es solamente la es sistémica. Y si es sistémico, ¿cuál es el riesgo de operar una vesícula con un paciente con infección urinaria? Que después el lecho es cuidado. Pero alguna vez han visto porque les quema el agua. ¿Han visto que son pollos? La vesícula que le dicen el pollo, la hiel. Igual que esa vesícula del pollo, cada vesícula es infectada, como encontrada en el hígado. Y para sacar eso, hay que desprenderlo de su lecho de partículas. ¿Y qué queda? Una herida. Y si hay una herida, es muy factible que esa herida se quede. Por eso que para ver una infección en cualquier parte, no debe operar. Para que la cirugía sea muy precisa. Ese paciente está conformado por el equipo quirúrgico, cirujano, el anestesiólogo, ayudante y la instrumentadora. De todo esto, menos el anestesiólogo, los demás están vestidos para hacer cuidado. El anestesiólogo no. Cada uno de estos equipos tiene su propia función, pero tiene el responsable del paciente ante su cuadro, ante su enfermedad, ante la familia, es el cirujano. En cirugías mayores, por ejemplo, el trasplante,
puedan retraído. Por eso hablamos de que si nos dan una cirugía los tienen nosotros. Los ayudantes pueden ser 2, puede ser 1, puede ser 3 y distintas cosas. A 4, 2 con el receptor y 2 con el donante. La implementadora generalmente es una, pero hablamos siempre de cirugía mayor, cardíaca, coronal, de todo implementador. De la depresión 1 y 2 de tratamiento, que son 2 de pacientes, normalmente. Además de este tipo clásico, tenemos los transfusionistas, los laboratoristas, los patólogos, los valleros que tienen que tener un equipo dentro del quirófano. Fuera del quirófano, como apoyo para el médico internista y el terapista, porque los quirófanos están cerca a la intensiva, porque cuando se necesita un apoyo, se habla de la vida y está de un método de quirófano. Entonces el equipo que actúa, con eso que hemos nombrado, pero el equipo quirúrgico en general, básicamente los cuatro. Los cirujanos tienen que tener sus propias características. Y eso lo van a hacer más de esa perspectiva. El jefe responsable por una característica, rapidez de raciocinio, saber cuándo va a actuar, cómo va a actuar, razonar. Esa es la diferencia que tenemos con los patrones, razonar. Decisiones inmediatas. No se va a poner un atril y va a poner su libro para ver qué va a seguir. Tiene que actuar, porque puede haber una hemorragia, ¿qué va a hacer para la hemorragia? No puede meter pinza, porque puede lesionar el color de la cáncer. Entonces, las decisiones se toman en el mismo acto operatorio. Destreza manual, que es lo que están adquiriendo ahora y van a empezar a adquirir cuando empecemos a hacer la estructura o el nudo de la parte práctica. Actitud de comandar. Eso no significa que va a ser un tirano con su ayudante y va a pasar por la cabeza. Pero tiene que tener forma de cómo tratar, cómo mandar. Y equilibrio emocional. ¿Qué significa tener equilibrio emocional? La gente con fe tiene el internado va a pensar que no es real, que es una perdí, que no sabe nada, que es estudiante, que no vive sin vivienda, un montón de cosas van a decir. Pero usted siempre puede llorar, sabe llorar, pero eso sí, uno tiene que esconderse de llorar. Si usted se pone a llorar delante de su paciente y la familia la mujer está pasando, ese tipo llora porque no sabe lo que está haciendo. La vida. ¿Cuántas veces hemos llorado nosotros en una emergencia? Pero no. Porque ponerse a llorar, y a veces uno, la patología es tan grave que no lo puede resolver. Lo decimos a veces, el momento le llega a uno a veces saber cuándo. Solamente el pavo muere un día antes de la Navidad. Eso no muere porque vive. Y lo peor de todo es informar a la familia que no se ocurre. Y ahí van a necesitar entonces usted tiene que tener equilibrio, saber manejar la situación.
Entonces, vaya tomando a ver qué le falta a ustedes. Decisiones inmediatas. Destreza manual a la actitud de comandar rayos sobre ustedes. Pero el equilibrio emocional es importante para armar una equipo. ¿Y cómo se arman los equipos? Por afinidad. Así como cuando ustedes dicen, hagamos un grupo de práctica, pero por afinidad. Uno busca gente que sepa igual o más que uno, que solucione algún problema que ustedes enfrentaron. Entonces, podemos ir pensando que vamos a hacer el país. Antes se creía que lo único que podía tomar actitudes quirúrgicas como pero ahora hay infinidad de mujeres con especialidades tipo cardiovasculares, neurocirujanos, cirujanas plásticas contemporáneas. Entonces, pero eso sí, es importante. El cirujano tiene que saber la rodilla. Lleva en la cabeza lo que digo de un dictado. Fisiología. Y lo que está llevado a estudiar los amigos, están dando cuenta que fisiología le falta mucho. Fisiopatología, este es el año. Este es el año para aprender medicina. ¿Serio? ¿Cómo? ¿Por qué? Y con qué. Eso es carrera. Patología quirúrgica. Aunque eso es una especialidad, pero no tiene un signo de primero. Anatomía patológica, técnica pedagógica, cultural. Y hay que hacer cursos. Hay que hacer especialidades, procesos de especialidades. Antes no había tanta especialidad en cardiología o terapia intensiva, porque el internista que interpretaba el electrocardiograma que hacía el tratamiento para la hipertensión. El terapista igual no era tan importante porque el médico internista hace de terapia. Pero ahora es una especialidad. Por eso que es perfeccionar la técnica cada uno. Depende de lo que quiera hacer. La influencia del cirujano sobre el equipo debe ser masiva. No tiene. A mí me llama un tipo que yo forme parte del equipo y veo que para la marcha para lograr. Y por último digo, total, yo no sé si vamos a superar todo esto. Le corto la repática. Entonces, por eso que tiene que ser y saber que conocer sus limitaciones. Porque si usted cree que no sabe cómo se quiere hacer algo que no está bien, por eso existe el término de inteligencia a la praxis y el verano. Son tres términos que la prensa nos manda a conocer. Para la prensa todo es negligencia. Pero no es así. Una cosa es ser negligencia, es hacer algo que no se haga. Eso. Entonces tenemos que estar preparados y equipos completos
así bien, a un lugar relajado. Por eso que generalmente el equipo quirúrgico, el médico, un quirófano, siempre pone algo de música para relajar un poco más. Hay momentos que uno entra en eso. Para eso estaba ayudando. Para que lo guíe, para que lo oriente, para que lo ayude. Porque si el ayudante va a estar ahí, se para, cosa. Por eso el equipo es armónico. Yo recuerdo una vez estaba operando una vez. Va a sangrar. Yo dije, y no puede cuando el lecho quirúrgico está lleno de sangre, no puede seguir poniendo pinzas por todos lados. Tenía que empezar a transpirar yo de manera engañada, sangraron así. Entonces le dije a la enfermera, llame a su van a quitar el turno, no que ver. Y mientras tanto, cuando compré ese tapón, me quitaba sin par. Pusimos dos aspiradores que se quedaban. Se viene el doctor, más tranquilito, le doy un lugar, empezamos a aspirar. ¿Qué pasa? En menos de un minuto lo que yo le digo. Por eso es que hay que saber cuándo alguien que lo diga. Hasta para intubar el ATLS, que es el libro de manejo de trabajo, dice que para intubar usted tiene que respirar profundo y cuando usted no pueda ya respirar o tener la respiración es el momento de que ese paciente necesita oxígeno. Porque si usted insiste en intubar no puede intubar, el paciente está hipóxico. Entonces para intubar usted inspira profundo y aguanta. Para usted le baja aire a ese paciente le falta. Entonces es el momento de poder otra vez la luz y respirar. Entonces usted funciones del cirujano. Y es responsabilidad total del cirujano ante el paciente tiene que conocer su patología, conocer los antecedentes patológicos del paciente. Si el paciente es un problema respiratorio, pero si no conoce los antecedentes, de repente ese paciente es hipertenso, diabético, cardiópata. Si no conoce al paciente, no conoce su patología, ese paciente verá que se puede morir. Por eso que se hace interconsulta con todo. Si es persona mayor, obligatoriamente con el cardiólogo. Electrocardiograma y ruido quirúrgico. Si es un paciente fumador crónico, vaya al neumólogo. Si es diabético, mantenga su glicemia en centro de parámetros aceptables a través de un endocrinólogo opcional. Es importantísimo conocer al paciente, no la patología que va a operar, sino la patología que el paciente tiene. Responsabilidad ante los ayudantes. Tiene que dar orden y vigilar. Prepara al paciente. Si voy a operar un estómago, tendré que decirle a mi ayudante que le ponga una sonda nasogástrica al lado del estómago para que no haya respirar beneficio por el corazón. Si voy a operar colon, póngale una sonda colon para que la vejiga esté vacía, que si no operar colon no la vaya a cortar la vejiga porque estaba ahí. Entonces hay que dar una clara presencia ante la ayudante. Ante el material biológico que la fecha de vencimiento de la autorización sea correcta.
cuando se revisa, cuando pasado ese tiempo se debe revisar. Entonces, el ciudadano es muy complicado de eso y tiene que saber su instrumentador junto con el instrumentador a preparar el material. Y durante el acto tiene no poner todos los instrumentos en la mesa. Por eso que existe la mesa de la enfermera y hay una mesa auxiliar para poner todo el demás equipo o demás material que no necesita. Porque si no llena la mesa de instrumental y empieza a estar como la llena de carga que necesita. Por eso que vamos a aprender en el piloto a organizar una mesa. Primero, material de diéresis. O sea, si uno habla de diéresis, ¿qué es instrumental? ¿Qué es diéresis? ¿Qué es diéresis? Todo instrumento cortante. Diéresis significa cortar el instrumento. Eso es diéresis. Entonces, en ese primer cuadrante va a estar el violín, va a estar las tijeras. Y después de una incisión que aparece primero. Sangre. Entonces, y vendrán instrumentos de televisión, con una pinza para agarrar los vasitos de sangre. Y después, ya hay una incisión y llega a la calidad para las mujeres de obra natural pequeñísima. Instrumentos de exposición o separación. Después, ¿qué viene? Instrumentos especiales, que son propias certezas. Y finalmente vienen los instrumentos de síntesis. O sea, para hacer sutura, aguja, hilo, cortadura. Entonces, de eso se tiene claramente saber qué instrumental va a pedir. En la solicitud de quirófano dice material especial. Por ejemplo, dirá, yo voy a pintar su bisex, es un enmontado. Para que no esté correteando, buscando ese rato, tiene que tenerlo preparado. Y ante la técnica, tiene que saber qué técnica va a utilizar, qué incisión va a hacer, cuáles son los pasos que va a hacer para esa incisión. Y eso uno lo va a aprender, y al año seguramente ustedes en el cuarto, que es una cirugía con una materia eminentemente quirúrgica, van a aprender los pasos que se siguen para cada una de las técnicas. Por ejemplo, para operar apéndice, de la pila hasta la cabeza, ¿qué capas van a tocar? A ver si recordamos una cosa. Piel celular subcutáneo, peritoneal y llega a la cabeza. Entonces, tiene que conocer esa técnica. Y una vez llegado al apéndice, no puede sacar el apéndice primero. Usted tiene que llegar primero a tomar sangre, la arteria, la rama de qué, rama de la mesenteria superior será directa. No, son terminales. El hilo terminal y el ciego de irrigación humanística. Por eso que nunca se hace anastomosis en el tejido delgado del ciego, en un fracaso de irrigación humanística. El tejido celular subcutáneo de irrigación humanística. ¿Qué otra parte del organismo de irrigación humanística? ¿Qué estructura del organismo humano de irrigación? El cartílago. El cartílago. Pueden encontrarse la oreja sacra de los
piel. Por eso que cuando uno hace una sutura, los tejidos del hueso cutáneo no se hace sutura continua, porque la poca irrigación que tiene se la quita. Entonces solamente uno va a ver punto de aproximación. El cartílago también. Con los puntitos parineados y lo demás es piel. Porque hay que saber mala o para el suelo. Y todas esas técnicas las tiene que conocer el cirujano. Los ingleses basan para definir la cirugía ética en tres palabras: cabeza, mano, corazón. ¿Por qué dice cabeza? Porque es cultura, es conocimiento, es sabiduría. Mano, habilidad, destreza, delicadeza. El cirujano, por más que tenga manos grandes, tiene que ser demasiado suave. Los tejidos mal manejados. Por eso siempre decimos que para manejar un tejido es como acariciar la carne así de delicado, así de suave. Como cuando le agarran mujeres chicas, o agarran manazos. Y corazón, porque tiene que tener sentido. El médico tiene sentimiento. Pero tiene que tener sentido emocional, por más que tenga el corazón. Claro. Para el comando, el éxito de una cirugía no depende del cirujano solamente, depende del equipo clínico. Lamentablemente, muchas veces, casi siempre, pasa desapercibido el equipo clínico. El paciente aquí conoce al cirujano. Y a veces, la verdad, yo en el hospital que son ayudantes, son los presidentes, son los internos. Pero en la administración y tal, para el éxito de una cirugía, vimos a dar una administración de una profesora de opera conmigo hace 15 años. Porque sé que trabaja bien, porque era una administración también que, como piloto, conectan al operador, como todo está cronometrado de una cabeza. El buen anestesiólogo tiene que permanecer hablando así hasta que el paciente se va a su casa. Y mucho depende de la presión. Que controle la presión es importante, porque si el paciente es hipertenso, va a sangrar todo lo que tiene. Si el anestesiólogo no se da cuenta de que el tubo se movió y el paciente entra entrando en paro, hacia el otro, y no se da cuenta, es una manera de ver. Pero ¿a quién le van a echar aquí para decir, entonces, algún rato llegará el momento, como hay en otros países, que el anestesiólogo lo conoce al paciente antes de la cirugía. Yo, cirujano, tengo un paciente que operar de hernia y le digo vaya al anestesiólogo. Entonces el anestesiólogo hace la consulta. ¿Para qué? Para ver qué tipo de anestesia le va a hacer. 2, para saber si no hay antecedentes alérgicos, o bien que una causa de accidente anestésico es la alergia. Entonces al anestesiólogo le hace su historia clínica también. Entonces el paciente conoce a su anestesiólogo. Aquí el paciente lo conoce a su anestesiólogo al medio de otro modo, porque está con valores distintos. Entonces, el
el alma. No es el hecho de la seguridad de aunque sea el único responsable ante la familia, ante el paciente del equipo que trabaja. Debe coordinar el trabajo. Le va a decir a su ayudante, mañana o el que sea el día de programado la seguridad, algo así. Entonces el cirujano y el ayudante invierte dinero. Por más que usted medicina que dice, ya la que no todo es igual. La apéndice se coloca caprichosamente en diferentes lugares. Y a veces no es una equivocación. Y es porque la apéndice tiene una posición que se llama retrocercal subcerebral. Sale el apéndice y se mete por detrás del cielo y está por debajo de la cerebrosa, lo llama subcerebral. Y luego me cae la apéndice para no estar por ningún lado. Por eso tiene que recordar anatomía. ¿Dónde nace el apéndice? En la unión de las tres banderetas o las tres técnicas que tiene el cielo. Justamente en la confluencia nace a 3 centímetros de la válvula hidrocefálica. No se olviden ustedes que cuando está en el autismo se debe de ver. Y ha habido casos que han tratado de interpretar el sentido. Por eso hay que ubicarlo en el sentido de la bandereta. Y va a encontrar la emergencia y hace la cirugía. Esta de la primera clase no habla de cirugía típica y atípica. Típica es la clase, usted llega a la apéndice y el médico puede sacar la apéndice. Y la atípica, que hemos dicho que ya no es para el que está prohibido, sino para que tiene una experiencia. En la clase no habla de eso. Entonces, ¿qué hace primero? Liga la base de la apéndice, corta y después va ligando poco a poco el meso. Entonces es importante que nosotros coordinemos y estudiemos y preparemos así. Por eso dice la fluidez del raciocinio, se expresa manual para saber cómo vamos a empezar. Hay colecistectomías de tres formas: anteriora, retrógrada y mixta. ¿Qué significa eso? Que usted primero va a encontrar, o va a empezar desde el fondo, a retrógrada, a libre y retrógrada y retrógrada. Significa primero la libre y después va a sacar la receta. O va primero debajo de la mira mixta. Entonces es importante que usted vaya recordando esa técnica antes de ir a la receta. Ahora los decados, esto es la decado de lo que debe deberá realizar con técnica rigurosa de tipo padrón, que se refiere a un padrón que tiene que ser real. Deberá ajustar los tiempos de diéresis y mostaza, o sea, seguir paso a paso la técnica. Será preciso en pedir a los instrumentos, hablando o con señas, vamos a aprender también cómo podemos. El instrumento se puede decir pasando una pieza de contacto, que se puede decir pasando una pieza de necesitar, un imagen que lo vamos a conocer, o puede hacer señas. Si usted hace, por ejemplo, así como de tenemos separado. Si usted hace así, tiene una gasa. Si usted hace así, tiene un portadura abierto, estructura circular.
Entonces, tenemos que primero, porque a veces no está concentrado, porque dice que el cirujano no tiene que mover la cabeza de cómo opera por eso. Entonces, que pedir. Entonces pide. Y el instrumentador también conoce la escena, le va a entregar lo que necesita. Hay formas de pedir el instrumental. El cirujano, cuando pide el instrumental, es el que solamente pide sin extender la mano, y le pide la mano el instrumentador. Porque si yo le pedí con el bisturí y extiendo la mano, me puedo cortar el instrumento. En cambio, el instrumentador así está unido con el poder que hace. Y para devolver a la derecha, y le tiende la mano para devolver el instrumental del cirujano, porque el instrumentador hasta derecho se la deja caer. Y ahora que existe la famosa cirugía celular, ya no le dan en la mano los elementos muy soportables, sino le dan en una banderita para que usted retire y no se corte. El problema del SIDA y todas esas cosas, de enfermedades contagiosas, no se hace ya no se entrega generalmente el elemento muy soportante o el instrumental muy soportante a la mano. Lo que les decía, deberá permanecer constantemente con la vista en el campo de la rodilla. Y deberá dejar el instrumental sobre la mesa del instrumentador. No entregarse en la mano. Yo no estoy viendo al pasar el bisturí a otra cosa. Lo dejo caer sobre la mesa posterior. Deberá realizar la hemostasia ajustada a los tiempos. Primero voy a utilizar el vaso, voy a pedir vestido y hago lo mismo. Y después, los ayudantes por pedir. Deberá advertir o salvar a los signos manuales cualquier acto físico anormal de riesgo. Esta palabra algo lo van a leer o lo van a escuchar siempre. Significa pasos que tiene que seguirse. Deberá realizar la síntesis del pedido ajustando las reglas. Primero tomará una pinza, el borde de la piel, la aguja, una corta, y después a lo largo de la medida, por eso que va a repetir que se arregla. Las suturas jóvenes no son estrangulantes, son de aproximación. Si usted aprieta demasiado la sutura, existe irrigación arterial. Por eso llaman puntos de afrontamiento. Sin contaminación. Después van a esperar que no se apriete. Deberá buscarse a sí mismo con la guía y toda la entidad científica cualquier error. Y no es nada. O sea, es algo de la mente, decir que cuando se pone un criterio. Entonces, hay que ser honesto con uno. Ahora, los derechos del ser humano. Que le permitan ser autoridades, sin ser un verdugo, porque tiene que exhibirse los respetos. Que sus acciones deban acatarse sin pecado, que exija un ajuste de sincronización. O sea, yo no voy a estar peleando con el ayudante sin bajar el mundo, cada uno tiene sus deberes y sus derechos, que tiene que ser sincrónico. Que la instrumentadora cumpla con sus pecados, que lo vamos a conocer. Igual que el primer ayudante o el segundo ayudante. El primer ayudante es importantísimo porque puede llegar el momento de que el primer ayudante sufra al ayudarnos con el que está ayudando.
Por eso que el equipo quirúrgico es que sepa igual o más que uno. El segundo ayudante es el más regalito del equipo, porque se ocupa solamente de tracción, de agarrar los separadores. Y cuando le pide, está ahí como no lo puede mirando. Pero va a llegar un momento de que el primer ayudante va a sufrir a su hermano, entonces el segundo ayudante va a sufrir a su hermano. Incluso llega a veces instancia de implementado, se convierte en segundo o primer ayudante, dependiendo del tipo de sistema. Que mantenga una función silenciosa y que cada componente del equipo ocupe su puesto. El cirujano, dependiendo del tipo de cirugía, siempre para la derecha, pero va a depender si la cirugía es supramesocólica o inframesocólica, ¿qué se refiere? Supramesocólica significa que está por encima del colon transverso, inframesocólica para abajo. Cuando la cirugía es supramesocólica se opera mejor del lado derecho, porque si el diestro sobre todo, pues usted maneja bien la mano derecha. Pero si es inframesocólica, por ejemplo, cirugía del pelvis, y si usted es diestro es difícil, o por lo menos más incómodo hacerse nada. En cambio, si se va al lado izquierdo, opera mejor. Por eso es importante en qué lugar se va a colocar el primero o el segundo ayudante. Y el segundo ayudante, pero el primer ayudante siempre está frente al paciente, al cirujano, o sea, por el otro lado del paciente, pero a su derecha. El segundo ayudante está frente al cirujano, pero a los pies, que es el que se para. Es el que se ocupa de manejar los separadores dinámicos que necesita que alguien que la colaboración sea eficiente durante la cirugía. Uno se quiere conocerse tanto en el equipo que ni siquiera lo puede decir hacer o cortar o ya todo es tan sincronizado que uno ya se conoce de uno. Por eso que el equipo para mucho. Mi anestesiólogo hace 15 años no pudo ser, pero mi ayudante, yo creo, 20 años. Pues ya lo conocemos en memoria y cuando uno tiene que llegar a su paciente con toda confianza porque el doctor es bueno. Que sea respeto, tolerancia y mucha confianza. Ayudantes, auxiliares o asistentes. Todo este equipo tiene que estar formado con la misma característica que el cirujano. No significa que no van a ser jefes. Si en mi paciente, entonces no soy el responsable. Si el paciente de ayudante pasa a él a ser el cirujano y los demás a sus auxiliares. El ayudante es el que está, ya estamos hablando de hospitales europeos, no ya de equipo formado quirúrgicamente para la cirugía vascular privada. Es el momento de aprender, es el momento de aprender la técnica, es el momento de aprender a cómo se opera. Y para eso seguimos los pasos. Todo el acto quirúrgico es regulado. Igual que hemos abierto la pared abdominal para cerrar, para hacer la síntesis para el resto, lo primero que vamos a suturar es el peritoneo. Los músculos no se suturan, se ponen puntos de aproximación para no quitar la inspiración al músculo. Después hablamos a poneroso y después hablamos a entonces, conocemos la anatomía de ida, pero sabemos que de vuelta la estructura es diferente.
Así como el cirujano tenía sus funciones ante el paciente, ante el ayudante, los instrumentos, igual la tiene que preparar al paciente, que no le falte la medicación o la receta para la cirugía, para que él para la cirugía esté pidiendo no le pedí, lo me olvidé de pedir por razón. Entonces el primer ayudante se encarga de preparar al paciente para la cirugía. Y también después va a ir a eso, pero vamos a nosotros, que va a pedir su receta. Esa receta tiene que estar antes de la cirugía, que esté con todos sus laboratorios. ¿Te mando el mensaje? Ante el cirujano que tiene que ser informarle que todo esté en regla, que los laboratorios están completos, que los medicamentos están completos, que fue valorado por el cardiólogo o por el especialista que se hizo. Él que tiene que ir a quirófano y decir este material vamos a utilizar, y los refuerzos vamos a utilizar una arteria directa. Entonces es fundamental el primer ayudante, que es el futuro cirujano, cumpla con todo esto. Y también tiene que conocer la técnica. Si voy a operar una hernia, tengo que estudiar la técnica, tengo que conocer la anatomía de la técnica. Yo tengo una anécdota al respecto. Cuando yo estaba en mi primer año de residencia, después de 6 meses me dijo el doctor, mañana vamos a operar la hernia. Vamos a operar. Bueno, fui a preparar al presidente Diego, hago la cerca, pongo los campos, lo espero. Yo salado me iba a operar y me dice, ¿leíste? Sí, doctor, leí. Entonces me dijo que no voy a operar porque medicina no se ve. Y no me dejó operar. Solamente porque me dije que había leído y tenía que estudiar. Cuando yo puedo leer, no ve. El segundo ayudante también, junto con el primer ayudante, prepara todo lo que corresponde al paciente. ¿Y quién es primeramente el primer ayudante en los hospitales? El residente del curso superior. ¿Y quién es el segundo ayudante? El residente del curso superior o el interno. Entonces el interno en el hospital, los internos son los reyes del vapor. Va por laboratorio, va por esto, va por esto. Por eso se llama auxiliar, ¿no? El médico auxiliar, el cirujano, es el segundo ayudante auxiliar al primero. La circulancia auxiliar a la instrumentadora para que todo se mantenga tecnológico. Es la que se encarga de traer el instrumental del depósito donde están las cajas de instrumental de la ropa al quirófano para que la instrumentadora haga su uso. El papel del primer ayudante es muy antiguo, porque es el que tiene que preocuparse y demandar a su segundo ayudante a que busque el preparo. La residencia, jóvenes, es gradativa. Han ido a el cuartel general, coronel, teniente, soldado y el contrario. Igual es como
El residente del primer año no debe usurpar las funciones del presidente. Cada uno de los reglamentos está establecido qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el primer ayudante seca, corta, liga. El segundo ayudante se para y alguna vez corta. Cuando termina la cirugía, quien hace la síntesis de la piel, el primer ayudante se va a dar el segundo que haga. Todo es coordinado. Lo que decía el primer ayudante, que hablaba de eso. ¿Qué tiene que hacer el ayudante? Debe llegar a quirófano con el paciente, llevando todo su examen con revisar. Y tiene que llegar al quirófano por lo menos media hora antes que llegue ese examen, para que empiecen a preparar la mesa, porque hay cirugías que al paciente lo colocan de crítico lateral, de crítico ventral, depende de qué tipo de cirugía van a hacer. Entonces, ayudante, el primer y segundo ayudante y el anestesiólogo son los que lo colocan al paciente. A ver, cuando llegue el cirujano, estoy todo listo para empezar a hacer. Todos los cuidados preoperatorios que se hagan en la consulta es importante. El paciente puede estar programado la cirugía, viene el cardiólogo a ver y dice, no puedo operar con un informe 3 y necesita un cardiólogo durante la operación. Y para eso hay que hablar, mandarle de consulta para que el jefe de medicina interna ordene al cardiólogo que vaya a equivocar. Y de repente no está disponible, o el paciente que tiene un problema respiratorio es importante, que el módulo dice no está en condición. Entonces todo eso tiene que estar listo como ayudante. Lo que le decía, tiene que orientar la posición de cómo va a estar el paciente que está en la mesa de operación. El cúbito dorsal, el cúbito ventral, el cúbito lateral se va a operar primero. Y permanecer junto al paciente, permanecer junto al paciente hasta que éste salga. Sale de la sala de operaciones y pasa a la sala de operación operatoria, y el residente o el interno no puede irse dejando al paciente, aunque en la sala de operación es responsable el anestesiólogo y la enfermera, pero es obligación del ayudante por lo menos el segundo ayudante que queda. Y cuando el paciente sale ya a su cama, el primer ayudante tiene que estar pendiente. Incluso se dice que el anestesiólogo debería ir por lo menos 6 horas a visitar al paciente cada hora para determinar la evolución. ¿Cuál es el riesgo del paciente postoperado? Doble. Y si el paciente está todavía bajo efecto anestesia y vomita, ¿qué va a pasar? Se va a broncoaspirar y se va a morir por una obstrucción de línea. Entonces el ayudante tiene que permanecer permanentemente incorporado. Hay medicamentos, los plurales son relajantes, y hay plurales que utilizan general, pero hay antibióticos que no se deben utilizar en el postoperatorio inmediato, como son los aminoglucos, los que van a llevar a tener metodología, anitrazina, anitramicina, porque esos medicamentos antibióticos regularizan, significa que vuelven a circular
Dentro de la anamnesis femenina está el derivado opiáceo. Soluciones decimales, pero no se olvide que los derivados opiáceos son estresores de y si le ponen esos derivados, el paciente puede afectar el respiratorio de su cama. Por eso que la ayuda se tiene que estar respirando. Y esos medicamentos no se deben administrar si no hay un control del colombiano del mundo. Carlos, deberes. Evidentemente así vamos a seguir. A veces uno necesita decir qué es lo que tiene que hacer porque ya es armonizado el paso de decir. Si el cirujano hace la incisión, inmediatamente el primer diente tiene que secar o le va a salir. Y el cirujano después pedirá una pinza o pedirá el electroculturista para la deberá, en compañía del segundo ayudante, preparar el campo terapéutico. Deberá conjugar ideas. O sea, por eso que decimos tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, preparar al paciente, preparar la técnica. Durante la vida de los tejidos deberá secar, deberá ligar cuadros y vamos a explicar. En la hemorragia solo aclarar con 15 minutos. Si le he solicitado, puedo decir. Y tiene que conocer la técnica. Sabe que para la penicilina tiene que dejar sobre la pared, tiene que comprar el apéndice, ligar el meso, después ligar el apéndice y sacar. Pues tiene que ser ese mismo caso. Y durante la síntesis integra la forma. Porque los tejidos están separados, no pueden hacer la incisión. Entonces, el ayudante tiene que aproximar para que la sutura no quede desorientada. Y tiene que ver que no se forme hematomas operatorios. A veces hace uno la sutura y empieza a aparecer un hematoma nervioso porque no hay una buena hemostasis. Y el ayudante es lo que va a hacer el curativo y le va a poner la cosa sobre el ICP, que no haya alguna operación en ese día. Sus derechos. Tienen que también ser atendidos por el Estado, como debido a hacer. Queda implementadora de entrega también de los documentos que tienen que ser también es parte del tiempo. Deberá requerir el cirujano ajuste a una nueva técnica. ¿Qué significa que el cirujano tiene que aprobar el ayudante hizo? ¿En qué sentido? A veces se hace una ligadura de un vaso y la ligadura de la mano hicieron un baño que no usaron la técnica de para hacer el niño. Entonces empezó a sangrar entonces el cirujano tiene que corregir y repetir el procedimiento de hacer una nueva ligadura, hacer una nueva sutura. Lamentablemente la gente, sobre todo la gente joven, no mide con
cirujano, porque su cirugía salió bien, sino cómo quedó su futuro. Vamos a ver una película grande, por favor, si pueden traer imposible, hacer si pueden traer de una cirugía contaminada. Esa cirugía, esa herida se va a. Y si usted hace intradérmica, eso significa intradérmica, es una sutura continua. Y si lo quiere soltar un punto, se va a ubicar de un solo hilo. En cambio, cuando son puntos sueltos, separados, usted puede cortar 2 o 3 puntos para drenar esa infección. En cambio, el intradérmica no, pero realmente es así, ¿no? Y es una película que y dice, por favor, hagan una vida chica. Bien, la instrumentadora recordó que los instrumentos sumados adecuadamente. También viene de pedir orden en los psicólogos y la mesa instrumental. En los capítulos de la tranquilidad estás hablando con el que está ahí atrás, con el que está atrás, que dice la cabeza. Hay momentos en el acto quirúrgico que uno no tiene que ver un amor, porque llega un momento de selección que no se justifica a veces esa parte de otro. Que no se atribuye responsabilidades por el a veces el ciudadano se queda porque tiene otra cirugía y el paciente se va con el paciente y informa al familiar del paciente que está bien. Entonces eso no debe hacerlo, porque por ahí se complica. Aquí no va a estar la culpa. Aquí no, todo me dice que estaba bien, todo me dice que estaba bien. Entonces uno no puede, el residente no puede dar información de cualquier procedimiento. Por eso se no atribuirse a las cosas. Igual, todo el equipo quirúrgico merece que lo aplique adecuadamente. Y que se dude el último labor también. La ligadura, la sutura y el informe de la materia. Y aunque no parezca, la instrumentadora es el elemento fundamental del equipo. Es quien te va a poner el instrumental adecuado, el que va a mantener el orden de su instrumental. Es el que te va a ayudar a acelerar la cirugía o a retardar. Por eso se dice que es el elemento fundamental del equipo. Es la posición inicial en la escala de aprendizaje del cirujano. Ustedes ahora van a poder conocer el instrumental, organizar la mesa y estarán capacitados para ser instrumentadores en algún momento, en algún turno que vaya. A veces es cirugía simultánea y no hay quien implemente a los dos tipos en los lugares internos. Y alguna vez yo soy un estudiante. De lo que se han ido, estamos internados, los familiares de la misma cirugía. Ellos me preguntaron varias veces, siempre estudiantes. Entonces, necesitamos conocer bien para que en algún momento seamos instrumentadores de la escala de aprendizaje. Generalmente los auxiliares de cirugía, su meta es ser cirujano y es la auxiliatura para ayudar a
no puede ser cirujano si no conoce el instrumental. No sabe en qué momento puede utilizar una pinza mixta o un plan para cuidar. Entonces, tiene que suceder. Y felizmente vamos a conocer el resultado siempre de todo. Se dice que la mujer es el primer elemento para el individuo. Con la paciencia que tiene, con la delicadeza que tiene, por el cariño que siente por el paciente. Se dice que la mujer es ideal para la relación. No, ya hay mucho para nuestra situación. Por eso conoce su pecado, su deber y su derecho. Son las cariñosas, llevan la familia, llevan solita. Y debe ser gentil, debe ser amable, debe soltar y agarrar instrucciones del cirujano o del cirujano. El cirujano debe confiar en el instrumentador, porque no va a realizar su instrumento utilizado. Es la que va a colocar en orden el instrumental, para que no se retrase la utilización. Es aquella persona que después de utilizar el instrumental lo limpia bien y lo coloca en su lugar, para que cuando usted tenga que usar de nuevo el instrumental, es la chismosa de los resultados. Mira que dice, es la que informa cualquier agresión a la doctor se contamina. Doctor dice, eso nos facilita a nosotros los riesgos de complicación en cosas de la comida. Porque a veces uno, por vergüenza, no dice que se contamina. Que toqué esto nunca lo hice. Y con esos guantes contaminados sí es así. Pero te va a ver el comunicador y te va a ver. Quiere velocidad y pobre. Los comunicadores conocen el paso y sabe en qué momento va el cirujano a tocarse ese. Por eso decimos que ella les confiere velocidad. A veces ni siquiera uno necesita pedir, ella sabe que está siguiendo el artículo, se hace la decisión y saca la primera que hace la primera y pasa a la quinta. Pero a veces no necesitamos pedir. Ante el paciente, ¿qué hace? Hace la activación de todas las descubrimientos con gravedad, que se vacía de la zona con su depósito o su gas. Ante el cirujano y los auxiliares, pasar los instrumentos correctamente y el tal adecuado que necesita para ese tipo de procedimiento. Conoce la técnica, no es una cirujana, pero conoce cuáles son los pasos a seguir. Por eso habla de conocimiento. Hablar de la instrumentación. Evitar la transgresión en el orden y la limpieza. Porque lo puede ver la mesa con la pinza llena de sangre, depositada de sangre. Para eso la instrumentadora limpia, seca, tiene un pocillo con suelo, una gasolina siempre para limpiar el instrumental. Y en cuanto al material, que es que ella lo prepara, conoce todo. Voy a hacer una cirugía vascular, porque ya sabe que las pinzas no son las pinzas corrientes, sino son pinzas de mecánica especiales
¿no? Entonces, ahora conoce qué instrumental hay para cada una de las cinturas. ¿Cuáles son los primeros? Dedicación y respeto es importante. Por eso le decía, cuando hablamos que la tradición de Dios es una mujer, pues, me parece que significa que es hombre. Cuando habla con respeto, porque si no nos olvidamos, recordar que la misión de la computadora es facilitar y acelerar la misión. Durante el acto litúrgico está prohibido para la computadora salirse de su mesa y guardar una cosa. De ella también tiene que estar atenta del mito al caso. Además, la movilización permanente de las personas en el quirófano significa levantar partículas que después se van a depositar en la medida electrolítica. Por eso, discutimos el quirófano y los extractores no tienen que estar en la parte superior, sino en la parte de abajo del piso, para que las partículas salgan y no vayan hacia arriba y vayan a depositarse en el campo operatorio. Debe evitar la discusión. Todos los solamente el laboratorio mismo. Y a veces un cerrado. Esto es importantísimo. Lavado de manos para colocación de los mantillos y los guantes es prioritario para la computadora. De las tres formas de calzado de guantes, la tercera, que es el calzado, es la que se utiliza en el hospital. Generalmente no dejan que se coloquen individualmente algo que tiene emergencia, porque lamentablemente siempre cometemos errores al colocar en el guante. Entonces, cuando el guante es calzado, no hay donde pelar que a veces lo sobra de él. Lo decíamos al explicador aquí que está con su mesa preparada en el micrófono, por lo menos media hora antes de que empiece a ver. La volvimos, no voy a pasar haciendo tours en un lugar. Debemos permanecer, o por lo menos tratar de mantener la zona limpia de su mente. Por eso que hemos insistido nosotros, que usted no puede levantar la mano por encima de los hombros, porque ya no se puede caminar, ni hacia atrás, porque ya caminar. Entonces hay que mantener esa parte que ustedes son las mangas, manos, las pechos. Son las partes de pelo. ¿Por qué las manos? Porque a veces el instrumentador se apoya en la mesa del instrumentador. Entonces, si eso no está escrito, no lo puede hacer. O pasa la mano por encima de la mesa de instrumentación o por encima del campo operatorio y por eso tiene que estar en pelo. Entonces, debemos mantener siempre eso. Acabo de decir, la mano de todo tiene que estar siempre limpio. Debe conocer las técnicas de la operación que va a colaborar para que prepare material de instrumental. Los instrumentos deben ser colocados adecuadamente, de tal forma que facilite el pasaje del instrumentador hacia el profesor. No podemos poner el instrumental al revés y agarrar desde el lado de las manos cremalleras para pasárselo hacia el mano. Entonces, es al revés. Siempre que agarre la parte de la punta del instrumento para
cuáles son sus deberes. Todo lo que hemos como los métodos preparantes, ordenados, debe exigir que el médico no le para nada a ese problema de sus meses. Todo eso son derechos. El instrumento por su nombre y su seña. Cuando su hermano le haga así, sabe que se está pidiendo una figura. Si está pidiendo así, tocando la bonita, está pidiendo una pinza aquí entre el patrón. Si hace solamente los complejos, está pidiendo una pinza machón. Entonces tiene que conocer los nombres y la sexo. Mantener la sexo rigurosa, diligencia en las relaciones manuales, orden y método de provocación instrumental que les acabo de decir, limpieza. Cada instrumento que se utiliza tiene que limpiarse. Entregar el instrumento adecuadamente para que no suceda. Entregar el instrumento que se enseña e entregar los instrumentos sucesivamente, no porque te va a pasar una pieza hemostática y junto con la pieza te va a pasar una tijera. Primero la pieza hemostática, después la tijera o después la tijera. No puedes pasar dos cosas al mismo tiempo. Para dar silencio absoluto. Para los derechos. También intereses respetados. Que sea dueña absoluta de sus meses que nadie meta la mano. Que decida los instrumentos ordenadamente, adecuadamente, con sellos y la voz. Que no le modifique su mesa. Que le permitan el tiempo necesario para sincronizar. O sea, que los pies cirujanos no sean eficaces al mismo tiempo que le pidan algo. Vamos a ver aquí, me entregar primero. Que no invadan la libertad. La única que puede armar la mesa de investigación cuando son cirugías que requieren mucho instrumental, entonces quien prepara la mesa con ella es el compañero. Que no le perturbe su tranquilidad con el proceso de cosas, porque al final de cuentas es la base de todo éxito de la decisión. Que no le precipite pedir instrumentación. Que requiera del cirujano orden y que exija el perfecto estado material. El limpio, que la postura corte, entonces tiene que estar el dueño de la clínica o el jefe del quirófano, tiene que tener en cuenta que el material se haga. El anestesismo es otro tipo fundamental, parte fundamental del equipo quirúrgico. Pero el anestesiólogo se ocupa eminentemente del cuidado del paciente. Nada tiene que ver con el instrumental quirúrgico, nada tiene que ver con la eutanásia, nada. Solamente se ocupa del paciente. Administrar los fármacos, pero hacer previamente la visita preanestesiológica. Es el señor dirigir a su cama del paciente noche antes e indicarle, primero revisar los laboratorios, preguntar sus antecedentes de alergia y premedicarlo. Todo paciente que va a entrar al quirófano del caso que orina de nervios, dormido. Entonces le tendrá que hacer una premedicación de que el paciente esté más tranquilo. Por eso dice enterarse previamente del estado del paciente, de su laboratorio, de su medicamento. Y generalmente
cuando significa que necesitamos qué tipo de anestesia es necesario para esa cirugía. Si yo voy a operar a la paratonía, la paratonía, abrir una herida por la abdomen, no puedo, no debo utilizar una anestesia alternativa. Porque el paciente, yo voy a meter la mano para abajo, voy a producir una herida, el paciente va a sentir dolor. Entonces hay que planificar qué tipo de cirugía vamos a hacer, qué tipo de anestesia se recomienda para eso. Darle un ansiolítico, un tranquilizante al paciente para que pueda estar tranquilo de lo que es su cirugía. Tener todos los medicamentos, tener todos los laboratorios que tenemos preoperatoriamente. Durante la controlado su medicamento, aunque antes era como la persona ahora es la que tiene la necesidad de todo. Pero también tiene sus sensores que ante la menor falla que el paciente presente, por ejemplo, el foco, suena la alarma de la máquina. Pero antes, el anestesiólogo tiene que tomar la presión, tiene que ver la sensibilidad del paciente. Ahora, igual, pero ya con mejor tecnología. Deberá controlar la feria, tiene que decir que la anestesiólogo tiene que controlar. ¿Y cómo vas a ver? Porque el paciente va a empezar a transpirar y el tema va a atender el paciente. La manifestación o la primera manifestación de una hipovolemia es la taquicardia. Entonces, es importante que la persona identifique todo eso. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Junto con la instrumentadora controla la serie de volumen. ¿Cómo se hace? Para controlar la sanguínea. Antes de empezar la cirugía, la instrumentadora va circulante de un dicho, pesa, debe pesar la cabeza. Y después que termina la cirugía, vuelve a posar para ver cuánto de líquido, cuánto de sangre absorbió. O si no, controla en el aspirador, en los brazos del aspirador, cuánto de sangre está pasando. Y ese hermano se va a dar cuenta que está el paciente con mala perfusión, porque la sangre se pone. Entonces, si a parar la atención al fisiólogo, oye, la sangre está muy respirada, lo que pasa. De repente se pone el tubo o la frecuencia respiratoria, la respiración es suficiente. Es importantísimo el control permanente de la anestesióloga. Y pregunta, el anestesiólogo es quien autoriza el inicio de la cirugía. ¿Qué hace el cirujano? Agarra una pinza diente de ratón y aprieta la piel del paciente. Si el paciente no responde al dolor por el pinchazo, significa que el paciente ya está anestesiado. Entonces el anestesiólogo dice, él autoriza el inicio de la cirugía. No deberá abandonar. Tener perfecto conocimiento de la resistencia que se vaya a presentar. El paciente empezó a tener taquicardia, hipertensión, tiene valorencia no, significa que hay algo que no está yendo bien. Se debe informar con el cirujano sobre la marcha de la operación. Todo está bien, porque a veces la relajación disminuye y para el cirujano es muy difícil trabajar en pacientes con temperatura. Debe tener
tener condiciones de reaccionar rápidamente con cualquier alteración que haya. Eso significa que su máquina tiene que estar bien, que tiene que tener sangre prevista, que tiene que haber un medicamento para drenar, o los tubos para intubar que tiene que tener buenas condiciones. Debe realizar visitas parámetros, como les decía. El paciente que sale de quirófano, ya explicamos, puede realizar o puede por medicamentos anestésicos por analgesia derivado del opio, puede el paciente hacer problemas respiratorios. Entonces, el anestesiólogo debe saber para ir a ver a su paciente en algún momento. ¿Cuáles son las funciones del anestesiólogo? Evaluar el flujo operatorio. Tiene que ir a hacer la visita operatoria. Prescribir ansiolíticos, tranquilizantes. Asistencia continua. O sea que no se puede operar. El anestesiólogo tiene que estar permanentemente controlando al paciente. Ante el cirujano, es el que autoriza el inicio de la cirugía. Si él hace el seguimiento del tiempo, controla la serie de volúmenes y hace la visita postoperatoria en la cama del paciente. Ante el material, se refiere a su equipo, que la manguera es conectada adecuadamente, la manguera de los equipos, como hemos hablado de que tiene los gases anestésicos, está conectado adecuadamente en su color para no tener estos problemas con el paciente. Tiene que revisar que su tensión, su pulso oxímetro esté funcionando bien, o se encarga de su instrumentación. En cuanto a la técnica, hay mucho que tiene que elegir junto con el cirujano público a la que se va a ocupar. Es nivel cuál de la adecuada a ese tipo de cirugía que no vaya a comprometer la parte de la respiración, porque lo que nos pide la administración de la parte respiratoria. Si hay cirugía que se pone al paciente de público central, si el paciente es probado en algún momento, incluso de poner un boca abajo, puede salir porque nada de eso, la investigación que está permanentemente controlada. Yo creo que vamos a aumentar uno más en el turno, los que puedan ir prácticamente los jueves. Ya no 4 sino 5, porque somos muchos y a mí me gustaría llevarlo a todos. Lamentablemente no todos pueden ir porque tienen clase hasta las 9:30, creo. Hasta las 9:30 no terminaba la semana. Ya no es tan importante que vaya. Entonces vamos a tener que aumentar un numerito más. Por favor, vuelvo a repetir, pongan sus nombres. Los que no están, no lo voy a llamar. No me interesa que sea una rosita o un gatito, no. Nombre, para que lo incluyamos en la lista de los que van a ir a la máquina. Vamos a hacerlo a sorteo. Creo que ya vamos a tener las listas oficiales, entonces pondremos uno del primero, uno del medio y otro al final. Vamos a ir viendo la forma de cómo hacerlo a los días. Feliz fin de semana. Felicidades, niños, vayan a comer sus salteñas.